¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a hacer las clases que corresponde a la restauración monárquica. Es decir, estamos viendo la Revolución Francesa, cómo el absolutismo político regresa al poder en Europa a pesar de todo lo que hemos visto de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos de nuevo a lo mismo? Dimos toda la vuelta y regresamos a tener de nuevo reyes, ¿no? Vamos a tratar de entenderlo en la clase del día de hoy. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, ¿no? Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, estoy un poco decepcionado del salón, porque es el que menos trabaja las tareas que les estoy dejando. A partir de la siguiente semana voy a empezar a llamar a sus papás porque ya viene también la exposición. Entonces me va a servir para hablar con sus papás que no están cumpliendo la mayoría del salón, ¿no? Bueno, no están aprovechando porque es fácil, ¿no? Tienen el material ahí, podrían hacer el quizzes. Bueno, qué sé yo. Vamos a hacer. Vamos a ver, vamos a seguir con la clase. No me voy a hacer no me voy a hacer hígado. La restauración. Luego del fin del Imperio Napoleónico, las potencias europeas se reunieron en 1814 en Viena con un doble objetivo: restablecer el equilibrio político del continente y restaurar el antiguo régimen. Para eso se va a reunir el, 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 las distintas potencias europeas en la ciudad de Viena, y a eso se le va a llamar como el Congreso de Viena, que va a servir como un antecedente a lo que va a ser después la Triple Alianza. Recordemos estas cosas, porque cuando veamos la Primera Guerra Mundial, vamos a ver los mismos actores y con una secuencia histórica, ¿no? Entonces, la clase anterior nos quedamos en el fin de Napoleón Bonaparte, cómo Napoleón había ganado una gran parte de Europa y al mismo tiempo después se le va a despojar de ellos con toda la coalición de los países europeos enfrentando a Francia. ¿Qué va a pasar con Francia? Francia va a regresar a sus fronteras previas a la Revolución Francesa, ¿no? Y van a intentar en los países en donde se abolió a los reyes, que regresen los reyes, y los mismos, estas mismas monarquías van a estar entre ellas confabuladas para que en caso de que a una la quieran sacar del poder, todas las otras intervengan para que no suceda, ¿no? Eso va a ser la restauración monárquica. Primero el Congreso de Viena. Entre 1814 y 1815, este Congreso va a reunir las principales potencias europeas, victoriosas tras las guerras napoleónicas, ¿no? ¿Quiénes son estas potencias? Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, que esta coalición que se va a enfrentar, ¿a quién? A Francia en las guerras napoleónicas. Solamente así lograron vencerlo. Las figuras, se nota que admiro a Napoleón, ¿no? Las figuras dominantes en el Congreso van a ser Alejandro I de Rusia, el canciller austriaco Clement von Metternich, el ministro de Relaciones Exteriores británico Robert Stewart y el ministro francés Talleyrand. La habilidad diplomática de este último permitió que Francia, la potencia derrotada, se convirtiese en árbitro frente a los intereses contrapuestos de Rusia, Prusia, Austria en Europa, ¿no? Habían perdido y iban a ser el árbitro. Los franceses son... El Congreso se guió por dos grandes principios. Primero, el principio monárquico de legitimidad, que manifestó en la reposición de todos los monarcas dispuestos por la Revolución y Napoleón. Todo volvía a foja cero, todo volvía a donde había estado antes de las guerras napoleónicas. Y el siguiente principio va a ser el principio de equilibrio, que va a seguir hasta la Primera Guerra Mundial, que se concretó en el reparto proporcional de territorio entre las potencias. Quiero que veamos un video cómo es que se van a repartir estos territorios. El resultado fue un nuevo mapa político de Europa, con el que se pretendía asegurar la paz y la estabilidad. Francia fue tratada con cierta benevolencia, ya que solo regresó a su frontera de 1789, es decir, previo a lo que va a ser el, la, la Revolución Francesa. Francia va a regresar a nada, no perdió nada, ¿no? Y todo lo que había hecho Francia, llevó la guerra a Napoleón a todo el continente, y a pesar de eso regresó a lo anterior. ¿Cuáles eran esas fronteras? Los Pirineos, el río Rin.
Además se crearon los reinos de Piamonte, Cerdeña y los Países Bajos, que van a ser los Países Bajos, Piamonte y Cerdeña, que van a ser como tapón para que no se enfrente con Alemania, Austria, que eran las potencias, ¿no?, que le tenían cierto temor en esta época a Francia, ¿no? Para vigilar un eventual expansionismo francés, ¿no? Por eso le decía, estos van a ser los países, estados tampón, ¿no? Para que Francia deje de avanzar. ¿Dónde estamos? Austria, Prusia y Rusia se van a repartir territorios de forma equilibrada para impedir que alguna potencia lograra la hegemonía sobre la demás. Este principio, el principio de equilibrio, que se va a mantener, como les digo, hasta la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Gran Bretaña se aseguró el predominio marítimo y consolidó su estatus de gran potencia. España no quería nada en el continente, no le interesaba Europa. Gran Bretaña miraba hacia sus potencias coloniales, la India, ¿no? América, donde todos los lugares donde tenía potencias coloniales. Quiero que veamos el video sobre el Congreso el Congreso de Viena. Tras la derrota de Napoleón, Europa queda profundamente desorganizada tras 25 años de guerras y eventos revolucionarios. Bajo la dirección de los 4 grandes vencedores de Francia, es decir, Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, los países europeos se reúnen en Viena en septiembre de 1814 para fijar la suerte de los territorios trastocados por las conquistas napoleónicas y reconstruir un orden europeo. 2 principios rigen las negociaciones: la preservación de los equilibrios políticos entre las potencias y la restauración de las viejas dinastías destituidas por la ola revolucionaria. Las decisiones tomadas en Viena conforman un nuevo mapa político de Europa. Prusia se apropia una parte del Gran Ducado de Varsovia, la Pomerania sueca, más de la mitad de la Sajonia y, sobre todo, la mayor parte de la Renania. Con estas adquisiciones, Prusia gana definitivamente el estatuto de gran potencia europea. Rusia ratifica su dominio sobre Finlandia. Obtiene además la tutela sobre la mayor parte de Polonia y le quita la Besarabia al Imperio Otomano. El zar prosigue así su marcha hacia Constantinopla. Austria, por su parte, recupera el Tirol y recibe el reino lombardo-véneto, así como Dalmacia. Estas anexiones le dan al imperio de los Habsburgo una vocación meridional y mediterránea. Reino Unido no tiene ambiciones territoriales en el continente europeo. Más preocupada por el desarrollo de su imperio colonial y la seguridad de sus vías comerciales marítimas, obtiene varias islas, tales como el islote de Heligoland en el Mar del Norte, Malta y las Islas Jónicas en el Mediterráneo. Suecia ratifica su anexión de Noruega a expensas de Dinamarca, que recibe, en compensación, los ducados de Holstein y Lauenburgo. Francia, potencia derrotada, vuelve a grandes rasgos a sus fronteras de 1792. Para poner fin a sus ambiciones territoriales, se refuerzan 2 estados tapón. En su frontera norte se crea el Reino de los Países Bajos, que incluye Bélgica, mientras que en el sur, el Reino de Piamonte, Cerdeña, recupera la Saboya y el Condado de Niza e incorpora la región de Génova. Por último, las decisiones del Congreso de Viena dejan fragmentada la península italiana, así como Alemania, a pesar de la creación de la Confederación Germánica. El nuevo orden europeo, delineado en Viena, marca la revancha del antiguo régimen sobre los ideales de libertad nacidos de la Revolución Francesa y no responde a las crecientes aspiraciones nacionales en Europa. Muchos pueblos se sienten defraudados. Los polacos, cuyo país es una vez más rayado del mapa, los belgas y los noruegos sujetos ahora de soberanos extranjeros, los patriotas italianos y alemanes que aspiran a alguna forma de unidad nacional. En los Balcanes, el debilitamiento del Imperio Otomano refuerza el deseo de independencia de los pueblos cristianos, serbios, griegos,
búlgaros o rumanos. Bien, hasta ahí lo que corresponde al Congreso de Viena y sus consecuencias, ¿no? Los que acordaron, sus principios. Vamos a ver ahora cómo regresa el absolutismo, porque era otro de los principios que van a seguir en este Congreso. El regreso del absolutismo, la restauración así se llama a este momento, y la clase se llama justamente la restauración, supuso la reposición de los regímenes absolutistas previos a la Revolución Francesa. A lo sumo, algunos reyes como Luis XVIII en Francia promulgaron cartas otorgadas que reconocían algunos derechos individuales y establecían cámaras representativas. Por otra parte, en 1815, Rusia, Austria y Prusia van a firmar el Tratado de la Santa Alianza, como les decía, el antecedente a la Triple Alianza, que van a ser los mismos estados, ¿no? Italia acaba de cambiar y Rusia va a estar por la Triple Entente, al que posteriormente se unieron Francia y España. La alianza, una cooperación entre monarquías absolutistas cristianas, proponía intervenir militarmente en aquellos países que sufrieran revoluciones que amenazaran el absolutismo. Todo vuelve a antes de la revolución, no pasó nada, ¿no? Ante la aparición de los movimientos liberales en Italia y en España en 1820, Metternich propuso el establecimiento del derecho de intervención. Esto nosotros ya lo hemos visto cuando veíamos la Constitución de Cádiz. Este es el momento. A este momento se le va a llamar, a esto va a ser las revoluciones liberales. ¿Qué es el derecho de intervención? Es el derecho a las grandes potencias a enviar tropas a un país con la finalidad de restablecer en sus tronos a los monarcas destituidos por las clases medias y populares, ¿no? Entre ellos se van a aliar para que no vuelva a suceder lo mismo que sucedió en Francia. En 1823, con el fin de derribar al gobierno liberal que se había establecido en España, el general del Riego, ¿no? Un ejército de 100.000 soldados, mayormente franceses, invadió el país y repuso a Fernando VII en el trono. Esta medida fue percibida como peligrosa por los demás estados europeos, pues las monarquías restauradoras podían interferir en la política interna de los estados, bajo el pretexto de restablecer el orden imperante. Por ello, la monarquía liberal de Gran Bretaña rechazó este principio, y Gran Bretaña va a ser el único que va a seguir con su parlamento, ¿no? Como ellos, tal y como seguían antes, ¿no? Caricatura que representa a los soberanos europeos repartiéndose los despojos del imperio napoleónico. Bien, la oposición a la restauración. El intento de perpetuar el absolutismo pretendió que muchas monarquías del continente, por muchos de las monarquías del continente, se estaba condenada al fracaso. La vuelta del antiguo régimen, como si nada hubiera cambiado respecto al siglo XVIII, ya no era posible en muchos países, ¿no? Ya había llegado la revolución, ¿no? Por más que quisieran, no iba a poderse. Las poblaciones de estos estados habían luchado por liberarse de la ocupación francesa. Además, estaban de acuerdo con las ideas revolucionarias sobre la soberanía nacional y los derechos del hombre, por lo que ya no se consideraban súbditos, sino ciudadanos con plenos derechos en sus respectivas naciones. Este va a ser el legado de la Revolución Francesa, ¿no? Todos somos ciudadanos, ya no somos súbditos del rey. Pensaban que sus países ya no eran reinos, en sentido de posesiones heredadas por un rey, sino nación. Acá van a ser el concepto de Estado-nación, es decir, comunidades formadas por personas a las que los unían lazos históricos culturales, que es el concepto que tenemos nosotros hasta el día de hoy del Estado-nación, el Estado-nación europeo y el Estado-nación americano. Estas personas exigían el derecho de participar en el gobierno de la comunidad y de decidir sobre el camino que debía seguir, y no admitían volver a la situación de sumisión típica de la monarquía absoluta y del antiguo régimen. A ello se sumaba el hecho de que las medidas de restauradoras no resultaron ser totalmente eficaces, ya que las burguesías y las clases medias y populares lucharon por mantener sus derechos políticos. Este regreso al absolutismo se va entonces a encontrar con una pared. Los sectores opuestos a la restauración se agruparon en torno a tres grandes tendencias, que en la siguiente clase es la que vamos a ver esto de aquí a las revoluciones liberales.
Primero, la liberal democrática. ¿Qué es la liberal democrática? Representaba los intereses de la alta burguesía y la clase media. Tenían como modelo político la monarquía constitucional con sufragio restringido, tal y como, por ejemplo, Inglaterra. La radical democrática, que representaba los intereses intelectuales de las clases media y baja y los dueños de talleres y fábricas. Su modelo era una república de sufragio universal masculino, ¿no? Que va a ser la que va a ganar y se va a establecer un tiempo importante en Europa. Y después la socialista, la que se va a enfrentar contra ella, que constituía un grupo pequeño, pero que fue creciendo a lo largo del siglo XIX. Representaba los intereses de los trabajadores de las ciudades, en especial los obreros industriales. Entre sus principales demandas estaban las mejoras laborales. Su modelo político era la república con sufragio universal masculino. Quiero que veamos el video sobre el regreso absolutismo, ¿no? La restauración, para allá. A este periodo de la historia se le conoce como Restauración y abarcó desde el mismo año 1815 hasta el año 1848. La manifestación política de estos acuerdos internacionales fue el conocido como Congreso de Viena, celebrado bajo los auspicios del emperador austriaco Francisco I y su primer ministro Metternich. A él asistieron también el zar Alejandro I de Rusia, el emperador prusiano Federico III y Gran Bretaña, representada por Lord Castlereagh y también por el duque de Wellington. De él surgieron una serie de preceptos que marcarían las relaciones internacionales los años posteriores. Legitimismo. Derogando las constituciones liberales, se restablecían en el trono a las monarquías defenestradas por las revoluciones. Absolutismo. El restablecimiento monárquico trajo consigo la vuelta al sistema absolutista y también la recuperación de sus privilegios. Equilibrio internacional. Tras la huella dejada por el Imperio Napoleónico, se buscó evitar que ningún Estado europeo adquiriese un poder superior al de los demás, reduciendo la posible tentación de expandirse territorialmente a costa de terceros. Intervencionismo. Para garantizar estos preceptos, las potencias se reservaron el derecho de poder intervenir en aquellos lugares donde ellos considerasen que estuvieran amenazados los principios del antiguo régimen. Congresos. Se acordó discutir cualquier tipo de problema a través de congresos bilaterales entre las partes enfrentadas y evitar así la guerra. Con el fin de asegurar todos estos acuerdos, se creó un sistema conocido como Santa Alianza, formada por Prusia, Rusia y Austria, y a la que se unieron en años posteriores otros estados como la propia Francia, ahora gobernada por la dinastía borbónica de Luis XVIII. Pese a todo, el liberalismo no fue totalmente aplastado, pues Inglaterra, por ejemplo, conservó su monarquía parlamentaria, y en algunos países, como en España y en Italia, se produjeron diversas revoluciones relacionadas con reivindicaciones de este signo ideológico. Y hasta aquí llegaría este... Bien, ¿no? Eso es el video que corresponde a la restauración monárquica. Quiero que veamos la tarea. ¿En qué consiste la tarea de la restauración monárquica? Dos cosas tienen que hacer. Por favor, presten atención para que sepan lo que tienen que hacer. Primero, hacer esta ficha, ¿no? Esta ficha, la Santa Alianza, leen el documento 13. ¿Cuál es el documento 13? El documento 13 está acá, dentro de lo que dice tema. En la parte final, la nación cristiana. La Santa Alianza fue una coalición formada por la iniciativa del zar I de Rusia. Esto es lo que la Santa Alianza, una vez que lo han leído, tienen la capacidad para poder resolver estas, y leen también, este fragmento, y responden estas tres preguntas. ¿Qué valores y derechos políticos defendería la Santa Alianza? ¿Cómo se transformó el territorio europeo? ¿Por qué crees que los integrantes de la Santa Alianza usaron un lenguaje religioso para fundamentar su pacto? Después, esto de la revolución a la restauración, este cuadrito de acá, ¿no? Esta cadena de consecuencias es todo lo que hemos visto, ¿no? No les voy a soplar, pero lo que hemos visto en los últimos temas. Difusión de los principios de la revolución, ¿cuándo va a empezar? Después, taratán, ¿y cómo va a terminar? La unión de las monarquías absolutistas hasta la expansión napoleónica. Esta es la primera parte, pero es facilísima, son 4 preguntas, y ya les acabo de decir, creo, la mitad de lo que tienen que hacer. ¿Cuál es la otra parte? Quiero que me hagan esto, ¿no? Una infografía, que son cosas que ustedes ya lo han visto en comunicación. ¿Qué es una infografía? Una infografía es, ¿no?, una combinación de imagen y texto para comunicar de manera más fácil, información fácil, ¿no?, y visual, ¿no? Esto es una infografía. Imágenes de alto impacto, acomodo estético, justificación, investigación, hay diferentes tipos de línea, de tabla, gráfica, diagramas. Estos son los tipos de infografías que pueden haber.
¿En qué se aplica? En periodística, online, arquitectura, infraestructura instructiva. No todos aprendemos igual. Algunos aprenden de manera visual, entonces me parece que la infografía les puede servir. Entonces, les estoy poniendo una infografía. Les iba a poner una infografía en francés, pero no me la iban a entender y me la iban a tirar por la cabeza. Esta infografía está bonita, sobre la Revolución Francesa. Y esto es lo que me necesito que me hagan. Todo lo que hemos visto, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y la Restauración Monárquica. Las tres cosas, o me la hacen en tres infografías distintas, o me la hacen en una sola. Miren aquí, esta infografía está bien bonita. Datos, como línea de tiempo, viene como lo he hecho acá, línea de tiempo, cosas que sorprenden, lo de la guillotina, la época del terror, Robespierre, y acá está toda la información sobre la Revolución Francesa. Yo necesito las tres cosas que hemos visto: Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y la Restauración Monárquica. Esas tres cosas, como les digo, me la pueden hacer en una misma infografía o me la hacen en tres distintas. Esa es toda la tarea y desarrollar el quiz. No, no es muy complicado, es sencillo. Los temas que estamos viendo no son muchos. Vamos a ver la siguiente clase, como les dije, las revoluciones liberales, y quiero que veamos algunas cosas de arte, ¿no? Espero que la clase les haya servido para entender el tema, chicos. Les mando un saludo afectuoso. Estoy pensando en ustedes. Nos vemos pronto. Chau.